Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar un poquito más a fondo la función exponencial. Si recuerdan, ya tenemos un video en el que hablamos de diferentes funciones y mencionamos esta función exponencial, pero aquí vamos a profundizar más para estudiarla con un poquito más de detalle. Soy un servidor, Hugo Torres. Ok, la función exponencial. Esa es la forma general de una función exponencial, a elevado a la x, donde la a es una constante positiva, ¿sí? Entonces tengo una base, una constante positiva a, que está elevada a un exponente que es variable, que varía libremente dentro de un dominio y que es la x, ¿ok? Ese es el gráfico de una función exponencial, ya lo conocíamos. Y bueno, como bien sabemos, tiene ese cruce en 0,1. ¿Por qué? Bueno, pues porque si la x vale 0, yo tendría a la 0 igual a 1 para cualquier valor de a, siempre y cuando la a no sea 0, ¿sí? Y tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, es decir, en el eje x. La curva nunca va a tocar el eje x, nunca va a tocar ese 0, ¿ok? Y bueno, tiene un crecimiento exponencial, tiene un crecimiento muy rápido, por eso decimos, cuando hablamos coloquialmente de algo que crece mucho, muy rápido, decimos que tiene un crecimiento exponencial porque se comporta como una función exponencial. Que bueno, en este caso, aclaro, es un crecimiento. Puede haber casos en el que sea un decrecimiento, sí, ya los veremos más adelante. Su dominio, bueno, pues en la x puede tomar cualquier valor desde el menos infinito hasta el infinito. Entonces tengo un dominio que va de menos infinito a infinito. Y en la imagen la lleva a tomar valores que van desde el 0 hasta el infinito. Abierto en el 0 porque no va a tomar el 0. Ya lo mencionamos, el tema de la asíntota, que nunca iba a tocar el 0. Entonces, la imagen es de 0 a infinito en un intervalo abierto. Ok, vamos a estudiar unos casos. Y bueno, ¿qué pasa si la A ya sabemos que tiene que ser positiva, pero si esa base A es mayor a 1? Vamos a tomar este ejemplo. F de x igual a 2 a la x, ¿sí? Ahí la base es el 2 y bueno, esa es la curva que describe esa función. Si la base es 3 a la x, fíjense que bueno, es una curva similar, pero con el crecimiento más pronunciado, ¿sí? Si la base es 4 a la x, pues igual la curva es muy similar, pero con un crecimiento todavía más pronunciado. Y bueno, si tenemos 10 a la x, pues tengo todavía un crecimiento mucho más pronunciado, ¿ok? Todas tienen su cruce en 0, 1. Y bueno, las graficamos todas ahí en un mismo plano para comparar, ¿no? Las cuatro funciones que manejamos. Está el 2 a la x en verde, 3 a la x en rojo, 4 a la x en azul y 10 a la x en amarillo. Ahí se ve el comportamiento de cada una. Y como entre más grande sea la base, pues más rápido es el crecimiento. Todas con su cruce en 0, 1. ¿Ok? Bueno, ahora qué pasa si el valor de la base A está entre 0 y 1, es decir, que sea una fracción de 1, una fracción. Por ejemplo, un medio a la x. Fíjate la curva cómo tiene esa forma. Aquí estoy hablando de un decrecimiento. Esa función decrece, ¿sí? Pero decrece de manera exponencial. Si la base es un tercio, pues tiene un decrecimiento con una caída mucho más pronunciada. Si la base es un cuarto a la x, pues la caída es todavía más pronunciada. Y si tengo un décimo a la x, pues todavía es bastante más pronunciada, ¿ok? Todas con su cruce en 0, 1. Y una vez más lo grafico todo en un mismo plano para que comparen los comportamientos, vean las similitudes y las diferencias en la velocidad con la que caen cada una, ¿no? O sea, un décimo es la que cae más rápido. Todas con su cruce en 0, 1. ¿De acuerdo? Fíjense bien, hay algo que sí me gustaría que observemos. Si la base es mayor a 1, si la a es un número mayor a 1, así tengo la función, ¿no? F de x igual a la x. Y la curva quedamos que es así. ¿Qué pasa si yo tengo f de x igual a la menos x? Pues por leyes de los exponentes, eso es 1 entre a la x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y bueno, y eso finalmente es lo mismo que yo tuviera 1 sobre a todo elevado a la x. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, si la a es mayor a 1, pues 1 entre a tiene que ser menor a 1. ¿Sí? Si la a vale 2, 1 entre a sería un medio.
¿Me explico? Y la gráfica sería así. Fíjate cómo también puedo pensarlo que es como una reflexión horizontal de las que ya estudiamos en un video anterior. ¿Sí? Entonces también lo puedo pensar como una reflexión horizontal. Ok, ¿qué pasa? Solo por conocerlo, ¿qué pasa si la base es 1? Si la a vale 1 exactamente. Pues bueno, yo tendría mi función f de x igual a 1 elevado a la x. Pues la gráfica sería una línea recta, como una constante. ¿Por qué? Bueno, con su cruz en 0, 1, pero ¿por qué? Pues porque 1 a cualquier potencia, 1 a cualquier potencia vale 1, ¿sí? Oye, y bueno, si alguien me preguntara, ¿qué pasa si la base es a igual a 0? Bueno, pues ahí tenemos una situación, la función sería 0 elevado a la x. Tenemos una situación muy particular en la que no nos vamos a involucrar por lo pronto, ¿sí? Eso no lo vamos a manejar. Quizá posteriormente haga un video tratando ese caso concretamente, pero aquí no lo vamos a ver, pueden estar tranquilos, ¿ok? Bien. Entonces, siempre que trabajemos con funciones exponenciales y combinaciones de las mismas, pues bueno, podemos aplicar todas las leyes de los exponentes que conocemos desde el álgebra elemental. Por ejemplo, si tengo una base elevada a una suma de exponentes, pues es porque es una multiplicación, viene de una multiplicación. Si tengo una base elevada a una resta de exponentes, es porque viene de una división. Si tengo una base, bueno, una potencia de potencia, es una base elevada a una potencia que a su vez está elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Y bueno, si tengo una multiplicación de dos bases elevado a una potencia, pues esa potencia me aplica a las dos bases individualmente, ¿ok? Para que lo tengan bien presente. Ok, bueno, entonces tengo ahí esa función graficada. Les voy a decir, porque resulta muy útil manejar una base. Digo, ya vimos que le puedo poner realmente cualquier base. Y lo único que cambia es cambia ligeramente la forma en la rapidez con la que crece o con la que decrece, ¿no? Pero bueno, resulta muy útil manejar una base para A de tal modo que la recta, si yo me imagino una recta que toque esa curva que describe la función exponencial, que la toque solamente en un punto, y es más, ese punto va a ser el punto donde corta con el eje Y, es decir, el punto 0,1, donde todas tienen su cruce. Entonces es muy útil que esa pendiente sea 1. Ahí, así. O sea, si yo tengo ahí la curva exponencial verde, es muy útil pensar en una base para A, de modo que la recta que dibujé en rojo, que toca la curva verde en el punto S01, su pendiente sea 1. A ver, se los dejo ahí unos segundos para que lean el texto y vean la gráfica. Ok, ok. Obviamente, si hay dudas, pues ya saben, dejan un mensaje y tratamos de responderla lo más rápido posible. La pregunta sería ahora, pues, ¿cuál es ese número A? O sea, ¿qué número A me va a dar esa situación descrita por la gráfica? Bueno, fíjense bien, si yo usara f de x igual a 2 a la x, es decir, si usara una base para A igual a 2, tengo esa gráfica, tengo esa curva, ¿sí? Ahí está la curva graficada. Ok. Ahí me lo van a tener que creer de momento, ya lo retomaremos más adelante y con más detalle. Pero bueno, ahí la pendiente de la recta que menciono es aproximadamente 0,7. Vamos a verla en la gráfica. Ahí está. Está la recta tocando en un solo punto, que es el punto ahí de cruce, y la pendiente es 0,7. Ok. Bueno, si yo tomo ahora una base para A igual a 3, yo tendría f de x igual a 3 a la x, y pues igualmente me van a tener que creer que, está la gráfica, perdón, está la gráfica, f de x igual a 3 a la x, me van a tener que creer que la pendiente de la recta en cuestión es más o menos igual a 1,1. Si lo vemos en la gráfica, nos queda ahí, ¿sale? Entonces, bueno, si yo estoy buscando una recta cuya pendiente sea 1, bueno, pues, si en la verde me da 0,7 y en la roja me da 1,1, pues la pendiente 1 tiene que estar por ahí en medio, ¿sí? Entonces, el número que estoy buscando es un número que está entre 2 y 3. Y bueno, pues fíjense que resulta y da la casualidad
de que ese número es 2.718 y fracción. O sea, la función que estoy buscando es f de x igual a 2.718 a la x, ¿sí? Ahí está en la gráfica, ya lo dibujé, está la curva en azul y la recta con pendiente 1. Y bueno, pues ese número es e. Entonces la función que estoy buscando es f de x igual a e a la x, ¿sí? Entonces mi función f de x igual a e elevado a la x tiene esa forma. Y bueno, donde como ya sabemos, la e vale 2.71828, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un número irracional del que ya habíamos hablado un par de veces. Igual, como todas las funciones exponenciales que hemos visto, tiene su cruz en 0, 1. Su dominio será de menos infinito a infinito. Y su imagen de 0 a infinito en un intervalo abierto. ¿Sí? Nunca va a tocar el 0 en la y. Ok. Ahora, en una función, o sea, en las funciones exponenciales, pues aplican todas las transformaciones y movimientos que ya vimos en un video anterior. Si no lo han visto, les sugiero mucho que vean mi video de movimientos y transformaciones de funciones esenciales, nuevas funciones a partir de funciones básicas, ¿no? Entonces aquí aplican igual todas las transformaciones que ya conocemos, que mencionó en ese otro video. Entonces, es decir, aplican los desplazamientos verticales, los horizontales, las reflexiones, las compresiones y estiramientos, así como ya sabemos, como aplican todas las funciones que hemos visto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver vamos a pensar cómo se vería la gráfica de esa función, ¿sí? Bueno, yo sugiero que partamos de una función exponencial básica, que sería f de x igual a e a la x. ¿Cuál es la gráfica? Esa de ahí. ¿Sale? Ahora, observen la función que me piden que trabaje, la que escribí en más negrito, más grandecito. Bueno, pues ahí realmente no es e a la x, es e a la menos x. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues una reflexión horizontal. Entonces, ahora voy a proponer una nueva función que va a ser e a la menos x. Entonces, en la gráfica, miramos en la derecha, la gráfica se va a reflejar horizontalmente, como ya sabemos. Entonces, ahí está. Eso es e a la menos x. Siguiente. Fíjense en la función, en el ejercicio, en el ejemplo, y me dice que se multiplique por un medio. Entonces, si yo multiplico toda una función por un medio, voy a tener una compresión vertical. Voy a comprimir verticalmente la función a la mitad. Y voy a proponer entonces una nueva función, que es un medio de e a la menos x. Miro al gráfico a la derecha y bueno, comprimo a la mitad. ¿Sí? Entonces ya se hizo más bajita. Entonces ahí tengo ya un medio de e a la menos x. Siguiente, vuelvo al ejercicio, a ver el ejercicio original y tengo un signo menos ahí. Entonces eso quiere decir que voy a tener que reflejar verticalmente y voy a proponer una nueva función que es menos un medio de e a la menos x. Miro otra vez en el gráfico y reflejo verticalmente. Ahí está la función menos un medio de e a la menos x. Por último, en el ejercicio, estoy sumando 3 unidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que voy a desplazar hacia arriba toda la función 3 unidades. Entonces, proponiendo ya una función última, que es la que me pide el ejercicio, que sería f de x igual a menos un medio de e a la menos x más 3. Entonces, miro el gráfico y todo el gráfico se va a desplazar 3 unidades hacia arriba. Y ahí está. Ahí quedó la función. Esa sería su gráfica. ¿Ok? Bueno, a ver, se los dejo unos segundos para que lo estudien, lo analicen, vean en los 5 pasos qué fue lo que fuimos haciendo. Y bueno, si no, pues pueden tomar pausa y analizarlo con más calma. Ok, vamos a ver un ejemplo práctico de una aplicación de la exponencial, ¿no? De las funciones exponenciales. Y quiero abordar concretamente el decaimiento radioactivo. Bueno, primero que todo, ¿qué es? Bueno, pues resulta que los átomos de isótopos radioactivos desprenden energía, radiación y partículas de masa, de modo que van perdiendo masa conforme transcurre el tiempo. Es decir, si yo tengo un átomo radioactivo, un isótopo radioactivo de un átomo,
constantemente están desprendiendo masa, están desprendiendo partículas, constantemente. Entonces, eventualmente, pierden masa por toda la que fueron desprendiendo, ¿ok? Entonces, aquí lo interesante es que se identificó que cada determinado periodo de tiempo se perdía exactamente la mitad de la muestra existente al inicio del periodo, ¿sí? A ver, fíjense bien, suena rebuscado, pero no es tanto. Es decir, si yo tengo ahí una gráfica donde el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la masa, y tengo ahí una masa inicial, m sub 0, que está marcada con un puntito verde, bueno, pues cuando transcurría cierto tiempo, quedaba la mitad de esa masa inicial. Ahí está el nuevo puntito a la mitad. Cuando transcurría otra vez ese periodo de tiempo, otro periodo de tiempo igual, ¡pum!, quedaba la mitad de la mitad. Y si transcurría otro periodo de tiempo igual, quedaba la mitad de la mitad de la mitad. Y si transcurría otro periodo de tiempo, la mitad. Y como veíamos que resistía, y así. Entonces cada vez quedaba la mitad, ¿sí? Pues de la existencia anterior. Pues a ese periodo de tiempo, que le puse T, a ese periodo de tiempo se le llama vida media. ¿Por qué? Porque cada que transcurre un periodo de esos, queda la mitad de la muestra inmediata anterior. ¿Ok? Ahora, entonces, si miro la gráfica y uno los puntos por medio de una curva suavizada, tengo una curva exponencial. Es una curva exponencial que en este caso, pues es decreciente, viene decreciendo, va disminuyendo, pero de manera exponencial. Entonces, bueno, dado que cada vez queda la mitad de la muestra, el factor que va multiplicándose es un medio. O sea, siempre es lo que tengas por la mitad, por un medio. Lo que tengas por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. Entonces, este un medio es la base de esta función exponencial. ¿Sale? Entonces, la forma más general de esta función es que la masa en función del tiempo va a ser igual a un número multiplicado por una base que es un medio elevada a un exponente variable, donde la variable independiente es el tiempo, ¿sí? Lo que va transcurriendo es el tiempo y bueno, eso me va a ir determinando qué cantidad de masa me va a ir quedando, a sabiendas de que cada periodo de vida media pues va a ir quedando a la mitad. Ok, a ver, vamos a seguir estudiándolo un poquito. Y bueno, si quedamos que ese es el modelo de decaimiento radioactivo, que es exponencial, tengo que la masa en función del tiempo es igual a C por la base, que es un medio, elevada a la A por el tiempo T. ¿Ok? Bueno, quiero que observemos la gráfica. Fíjate en ese cruce. Ese cruce es 0, masa inicial. ¿Por qué? Porque en el instante 0, cuando el tiempo es 0, en el instante inicial, ¿qué masa tienes del elemento radioactivo? Pues la masa inicial, ¿sí? Entonces tienes ese punto ahí. Tiempo 0, masa igual a masa inicial. Vamos a sustituir esos valores en el modelo. Pues bueno, yo tendría que la masa inicial es igual a un número que no conozco, C, por la base que es un medio, elevado a la A por el tiempo, que al inicio del evento el tiempo vale 0, ¿sí? El tiempo es 0. Entonces, bueno, pues A por 0 es 0, ¿sí? Entonces yo tengo que la masa inicial es igual a C por un medio a la 0 potencia. Cualquier cantidad a la 0 potencia es 1, entonces tengo que la masa inicial es igual a C por 1, y bueno, pues de ahí se desprende que la C es igual que la masa inicial, ni más ni menos, ¿sí? ¡Tarán! Y bueno, para no meternos en muchos problemas, la A es igual a 1 entre el periodo de vida media. ¿Por qué? Porque eso se va multiplicando por el tiempo conforme va transcurriendo. Entonces vamos a pensar, o sea, en algo muy redondo. Si la vida media es de 10 días, cuando transcurren 10 días, tendría 10 entre 10, 1. Entonces transcurrió un periodo de vida media. Cuando transcurran 20 días, tendría 20 entre 10, 2. Habrían transcurrido 2 periodos de vida media. Cuando transcurran 30 días, 30 entre 10 son 3, y habrían transcurrido 3 periodos de vida media. Entonces, simple y sencillamente, la A es igual a 1 entre la vida media. Entonces, mi modelo
queda a final de cuentas así. La masa en función del tiempo es igual a la masa inicial por un medio elevado a la t tiempo entre el periodo de vida media. ¿Ok? Ahí está. Ese ya es el modelo completito. Vamos a ver otra cosa que también de repente resulta muy útil. Fíjate que si yo tengo ya el modelo y si yo paso multiplicando el valor de masa inicial, m sub 0, si lo paso dividiendo del lado izquierdo de la ecuación, tendría así, que la masa en función del tiempo entre la masa inicial pues es igual a un medio elevado a la t entre vida media. ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien, la masa conforme pasa el tiempo va disminuyendo. Entonces, la mayor cantidad de masa que yo voy a tener es la masa inicial. Y de ahí en más, siempre va a ser menor, porque va disminuyendo la cantidad de masa. Entonces, como acabo de escribir ahí, la masa, conforme transcurre el tiempo, siempre va a ser menor que la masa inicial, ¿sí? Por lo tanto, esa división de ahí, esa fracción, pues es una fracción masa o un porcentaje. Lo puedo pensar como un porcentaje de masa restante al tiempo t, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Entonces, ¿puedo usar la fórmula de esta manera también como un modelo? Sí. Y de repente es bastante útil. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí, vamos a ver un ejemplo aplicado, ¿no? El estroncio 90, SR90, tiene una vida media de 25 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada 25 años me queda la mitad de lo que sea que tuviera. ¿Sí? Si yo tenía 100, a los 25 años me quedan 50. A los otros 25 años me quedan 25, etcétera. Ok, entonces, si se tiene una muestra de 60 gramos, ¿cuánto quedará de muestra después de 40 años? Tengo mi modelo ahí, que es masa en función del tiempo es igual a masa inicial por un medio a la t entre vida media. Y bueno, vamos a ver qué información tenemos en el problema. Tengo que la masa inicial es de 60 gramos y tengo que la vida media es de 25 años, ¿sí? Entonces lo sustituyo ahí en el modelo y tengo que la masa en función del tiempo es igual a 60 por un medio a la t entre 25. Un detalle bien importante, sí procuren manejar unidades congruentes, ¿no? O sea, si la vida media está en años, el tiempo para la variable t, úsenlo también en años, ¿sí? Porque si no, sí les puede generar problemas. Pero bueno, y ahora la pregunta es, ¿cuánta masa me va a quedar después de 40 años? Esa es la pregunta. Entonces, pues igual, sustituyo en el tiempo, sustituyo los 40 años. Entonces, la masa al cabo de 40 años va a ser igual a 60 por un medio elevado a la 40 entre 25. Me voy para arriba y bueno, 40 entre 25 es 1.6. Entonces, tengo que la masa a los 40 años va a ser igual a 60 por un medio elevado a la 1.6. Un medio a la 1.6 es 0.32987, entonces tengo que la masa a los 40 años es igual a 60 por 0.32987. Y bueno, pues finalmente tengo que la masa después de 40 años es igual a 19.79 gramos. ¿Ok? Fácil, ¿no? A ver, se los dejo ahí unos segundos para que lo observen y lo estudien. Y bueno, vamos a continuar. Ahora, otro problema. Se tiene una determinada muestra de un material radioactivo con una vida media de 20 días. ¿Sí? Fíjate que no me están diciendo cuánto tenía yo de muestra. Pero bueno, me dicen que la vida media es de 20 días. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que quede solamente el 15% de la cantidad de muestra original? Bueno, ¿qué información tengo? Tengo que la vida media es de 20 días y por ahí aparece un 15%. O sea, me preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que quede solamente 15% de la muestra original? Como mencioné hace un par de diapositivas, bueno, la pregunta es ¿cuánto tiempo? Como acabo de decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que quede ese 15%? Y bueno, como mencioné en otra diapositiva, voy a usar esa fracción. O sea, la masa en función del tiempo entre la masa inicial es ese 15%, ¿sí? Pero lo tengo que manejar, los porcentajes son fracciones de 100 y hay que trabajarlos como fracción de 100. Entonces, si yo tengo 15%, eso es 0.15. ¿Ok? Eso ya lo debemos de conocer.
Y bueno, pues el modelo que voy a usar en este caso es este. Masa en función del tiempo entre masa inicial igual a 1/2 elevado a la t, entre t de periodo de vida media. Sustituyo, el periodo de vida media era de 20 días y mi fracción de masa es el 0.15, entonces tengo 0.15 es igual a 1/2 a la t entre 20. Lo resuelvo por medio de logaritmos, entonces aplico logaritmo natural de ambos lados, también ya deben conocer esto. Aplico logaritmos, entonces tendría logaritmo de 0.15, logaritmo natural de 0.15 es igual al logaritmo natural de 1/2 que es 0.5 a la t entre 20. Por leyes de logaritmos, ese exponente t entre 20 lo puedo pasar multiplicando al principio del logaritmo. Entonces tengo logaritmo de 0.15 es igual a t entre 20 por el logaritmo natural de 0.5. Bueno, hago el despeje para el tiempo t. El 20 pasa multiplicando, el logaritmo de 0.5 pasa dividiendo. Y tengo t es igual a 20 por el logaritmo natural de 0.15 entre el logaritmo natural de 0.5. Resuelvo con ayuda de una calculadora y tengo que el tiempo es de 54.74 días. Entonces, para que me quede el 15% de la muestra inicial, ¿cuánto era la muestra inicial? No lo sé. Pero para que quede el 15%, es decir, que se haya consumido el 85%, tiene que transcurrir 54.74 días. ¿Ok? Espero que haya sido claro. Les sugiero que vuelvan a ver el video sobre todo estos problemitas, que los estudien bien. Y bueno, pues si hay alguna duda o algo, dejen por ahí un mensaje y se los respondo lo antes posible. Gracias y que lo hayan disfrutado.